En la clase anterior vimos el modelo de parámetro híbrido de un transistor. ¿Sí? La idea de un modelo era reemplazar el transistor justamente por su modelo, que en este caso el que mejor se adapta es el de parámetro híbrido, para poder utilizarlo para la resolución de problemas. ¿Sí? Lo que vimos es, en este modelo definimos lo que eran los parámetros, donde el HIE era la impedancia de entrada, el HFE era la ganancia de tensión, el HRE la ganancia inversa de tensión y el H0 la admitancia de salida del circuito abierto. El HRE, que era la ganancia inversa de tensión, dijimos que es un valor muy chico, por lo tanto lo vamos a despreciar en el modelo. Entonces, como es un generador de tensión, despreciarlo significa hacerlo cero, o sea que acá va a haber esto reemplazado por un cortocircuito. Entonces veamos ahora cómo utilizamos este modelo para la resolución de circuito. Supongamos un amplificador con transistores en emisor común. ¿Por qué se llama en emisor común? Bien, estos capacitores, ¿sí?, van a ser lo suficientemente grandes de manera que para cualquier frecuencia de trabajo, estos capacitores se van a comportar como un cortocircuito. Acuérdense de vuelta que estamos trabajando con señales de alterna y la de continua es totalmente transparente para nosotros. El trabajar con alterna estamos trabajando sobre el punto Q de polarización. ¿Sí? Es como que nuestro eje, ahora el cero es el punto Q. Entonces, para la frecuencia de la señal, estos capacitores se van a comportar como cortocircuito. Entonces, si tenemos acá nuestro cuadripolo, ¿sí?, volvamos a lo que era un cuadripolo, el cuadripolo acá es el amplificador con transistores. ¿Sí? Tenemos una entrada, tenemos una salida, una carga, señal con su impedancia de salida y una resistencia de carga. ¿Sí? Entonces lo que nos va a interesar acá de este cuadripolo es calcular, como habíamos dicho anteriormente, la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia de tensión o la ganancia de corriente, que esto era la función de transferencia. ¿Sí? Bien, considerando estos capacitores, como decíamos acá, que tienden a infinito, el circuito, ¿sí?, fíjense, nos queda de la siguiente forma. Obviamente acá también la fuente de alimentación para la alterna es un cortocircuito. ¿Sí? O sea que haciendo ese reemplazo y haciendo como este punto está a masa, ¿sí?, reemplazamos R1 y R2 por RB, que sería el paralelo de R1 con R2. Entonces tendríamos, si empezamos por acá, tenemos BS, RS, tendríamos RB de este punto a masa, este punto, que es el emisor, estaría a masa por, debido a que el capacitor este es un cortocircuito, sería este punto acá. Después tendríamos RC, que estaría a masa por la fuente, y tendríamos la salida. Y emisor común, en este caso, fíjense acá, es porque el emisor es común, si vamos acá, a la entrada y a la salida. Este terminal, que es la masa, es común tanto a la entrada como a la salida. De ahí viene el nombre de emisor común. Entonces ahora veamos cómo podemos trabajar, reemplazar el transistor por su modelo equivalente. Es decir, lo que haríamos es reemplazar el transistor por su modelo de parámetro híbrido, que lo que estaríamos haciendo es, como valga la redundancia, reemplazar solamente el transistor. Entonces, veamos cómo lo haremos, cómo
cómo trabajamos. Tenemos la masa de este circuito y tenemos la señal de entrada acá, ¿sí? Que es BS y RS. Como hemos dicho, este punto, esta masa, es el emisor. Entonces, estamos parados en este punto, ¿sí? Que es la base del transistor. De base a emisor, ¿sí? Tenemos RB. Si seguimos por acá, entre base y emisor, tenemos, fíjense, entre base y emisor, tenemos HIE. Es decir que acá, entre base y emisor, tenemos HIE. Es decir que completamos esta parte. Ahora vamos a la otra parte. Entre colector y emisor, tenemos HFE por I de base en paralelo con H0. En el colector, entre colector y emisor, tenemos HFE por I de base por H0E. ¿Sí? Y nos está quedando este punto entre colector y masa, tenemos RC. ¿Sí? Y BL nos quedó acá, que acá sería la resistencia de carga y esta sería la señal de entrada. Es decir, pasándolo en limpio, ¿sí? Tenemos este circuito, ¿sí? Donde esto, acá que está en el recuadro azul, fíjense, es el modelo del transistor. Y RB y RC, RB que era el paralelo de R1 con R2 y RC son las otras resistencias que están en este circuito, ¿sí? Entonces ahora, nuestro cuadripolo, ¿sí? Es lo que está en verde, ¿sí? Es todo esto, incluyendo el modelo del transistor, por supuesto, ¿sí? Entonces, ahora lo que haríamos es calcular qué impedancia de entrada tengo en ese cuadripolo, o sea, la impedancia que ve esta fuente de señal, y la impedancia de salida que ve esta fuente de esta carga, la ganancia de tensión y la ganancia de corriente. Entonces, fijémonos acá. ¿Qué impedancia veo de acá para acá? Que sería desde acá para acá, ¿sí? Lo que veo que sería esta tensión sobre esta corriente es RB en paralelo con HIE. RB en paralelo con HIE. Es decir, tenemos esto. HIE, acuérdense que era la resistencia dinámica del diodo base emisor. Por lo tanto, su valor es bajo, ¿sí? Y ese HIE está en paralelo con RB, donde RB era R1 y R2, que R1 y R2 estaba para polarizarlo el transistor, ¿sí? En el punto de trabajo que estamos considerando, ¿sí? Y por lo general, y es lo que se pretende, que R1 y R2 sean de valores grandes, de manera que toda la corriente de base de la señal, que toda la corriente de la señal pase como corriente de base. Si estas dos resistencias son de valores altos, la corriente de entrada es la que entraría al transistor y es la que se amplificaría por la ganancia del transistor. ¿Sí? Entonces ZI es el paralelo de estas dos, como HIE es un valor mucho más chico que RB, la impedancia de entrada es prácticamente HIE. Y acá vemos que es una resistencia de entrada baja, ¿sí? Es la resistencia dinámica del diodo. Bien, y acá qué impedancia de salida estaríamos viendo. Fíjense que daría el paralelo de RC con H0. Pero acuérdense que H0 es una admitancia, que es un valor chiquito, de 10 a la menos 4. Por lo tanto, su impedancia es un valor grande, ¿sí? Entonces, la impedancia de salida sería el paralelo de RC con 1 sobre H0E.
como esto es una impedancia de alto valor, esto es prácticamente RC. ¿Sí? Bien. Y ahora, ¿cuánto vale la ganancia de tensión? La ganancia de tensión sería B sub L, o sea, tensión de salida, sobre tensión de entrada. La tensión de salida acá, ¿cuánto vale? Si esto es mucho más chico que esto, la corriente IC sería HFE por I de base y circularía en este sentido. Por lo tanto, la tensión de salida BL acá sería menos, porque la corriente está circulando en este sentido, menos HFE por I de base por RC. ¿Sí? Y la corriente y la tensión de base, perdón, la tensión de entrada sería la tensión que tengo entre estos dos puntos, que sería igual a la I de base multiplicado por HIE. ¿Sí? Entonces, si hago el cociente de esas dos, me queda, era HFE por I de base por RC sobre I de base por HIE, se me van a, simplifico la I de base y me queda que la ganancia de tensión es menos HFE por RC sobre HIE. ¿Qué significa este menos? ¿Sí? Las ganancias no son negativas, sino que me está indicando este signo que la salida invierte. Es decir, ¿qué quiere decir que invierte? Que si yo acá tengo una señal senoidal en este sentido, a la salida voy a tener invertida en este sentido. ¿Sí? Es lo que me está diciendo el menos. Y fíjense acá, hagamos rápidamente un cálculo de valores. El HFE es la ganancia de corriente del transistor. En un transistor de señal, como ustedes han estado viendo, el 558-48, el HF, el BC, el HFE era del orden de 300. El HIE es una resistencia dinámica de un diodo, es por lo general chica, menos de 1K. Y RC es un valor que depende de la polarización que tenga, es un valor relativamente alto. Por lo tanto, la ganancia de tensión podemos deducir que es alta. Y ahora nos queda la ganancia de corriente. La ganancia de corriente va a ser la corriente de salida sobre la corriente de entrada. ¿Sí? La corriente de salida acá es I de colector, que sería HFE por I de base. Y la corriente de entrada, si suponemos que esto es mucho mayor que esto, la corriente de entrada, que sería la que viene por acá, es igual a la corriente de base. Haciendo esa consideración, tenemos que la ganancia de corriente de esta etapa es HFE, que sería la ganancia del transistor. ¿Está? Entonces, ahora fíjense que tenemos el cuadripolo, ¿sí? Que es lo que está en verde, ¿sí? Y ese cuadripolo tiene esta impedancia de entrada, esta impedancia de salida, esta ganancia de tensión y esta ganancia de corriente, ¿sí? Entonces, si lo queremos representar a este cuadripolo como un amplificador de tensión, acuérdense de los modelitos, el modelito de amplificador de tensión real tenía impedancia de entrada distinta de infinito, perdón, acuérdense que lo ideal sería que sea infinito, impedancia de salida que idealmente era 0, Z0, y una ganancia de tensión, ¿sí? Donde esos parámetros va a ser el ZI, va a ser el HIE, el equivalente al HIE, el Z0 va a ser RC, la ganancia de tensión, el A sub B acá va a ser HFE por RC sobre HIE, y con esto
valores de este cuadripolo, ahora conectamos la señal de entrada, conectamos la carga y podemos calcular si ahora para esa carga y para esta señal la ganancia de tensión, por ejemplo, que sería la tensión que tengo acá con respecto a la tensión BS. La tensión que tengo acá ahora sería el divisor de tensión entre estas dos, y la tensión de entrada acá sería el divisor de tensión entre estas dos. ¿Sí? De vuelta, si, acuérdense lo que dijimos, si este amplificador o este modelo fuese ideal, esto sería infinito, esto sería cero, entonces la tensión BI sería igual a BS y la tensión BL sería igual a A por B sub I, entonces la ganancia sería directamente A sub B. Pero en este caso, ¿sí? Se lo dejo para ustedes, calculen la ganancia y va a estar afectada por Z0 y por ZI. Bien. Entonces ahora veamos otro circuito que es el de colector común. ¿Sí? ¿Por qué colector común? Fíjense que acá, ¿sí?, la resistencia del colector no está, el colector está directamente conectado a VCC en este caso, que VCC para la alterna es un cortocircuito, ¿sí? Por lo tanto VCC está puesto, el colector, perdón, está puesto a masa. Entonces, el colector, al estar puesto a masa, es común a la entrada y es común a la salida. Entonces ahora hagamos el mismo análisis de recién, calculemos ganancia de tensión, ganancia de corriente, impedancia de entrada, impedancia de salida de este circuito. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es hacer el modelo, ¿sí? Fíjense, bueno, acá ya se apareció recién cómo obtenemos este modelo. Vamos a seguirlo. Fíjense, R1 y R2 de vuelta están puestos a masa, ¿sí? Al estar puesto a masa, este punto es R1 y R2 es RB, donde RB es el paralelo de R1 y R2. Entonces, estamos ahora en este punto. Acuérdense que esto era un cortocircuito, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Tenemos RB y de base a emisor, ¿sí? De base a emisor tenemos el HIE y por ahí circula I de base, ¿sí? Y el emisor está acá. Ahora, de emisor a masa, el emisor estaba acá, de emisor a masa, que era el colector, tenemos RE, ¿sí? De emisor a masa, ¿sí? Y ahora seguimos con el modelo de emisor a colector, que está puesto acá, de emisor a colector, tenemos HFE por I de base. Acá vamos a despreciar el H0 para que sea más sencillo el modelo. ¿Sí? Suponemos que esto es muy grande, entonces, perdón, que el H0 es muy chico, ¿sí? O sea, la impedancia es muy grande, entonces, al estar en paralelo, la despreciamos, ¿sí? Entonces, entre emisor y colector tenemos HFE por I de base. Fíjense acá que al ser un NPN, la corriente circula de colector a emisor, o sea, de colector a emisor. Y la salida, como vemos acá, está tomada en la resistencia de emisor o en el emisor. ¿Sí? Para verlo un poquito mejor a esto, vamos a redibujarlo. ¿Sí? Y fíjense que en estos dos dibujos son equivalentes. La única diferencia, fíjense, este generador de corriente está en paralelo con RE. Lo único que he hecho acá es intercambiar estos dos. Entonces, esto que estaba a la derecha ahora queda a la izquierda con RE. Entonces, ahora tenemos nuestro cuadripolo. ¿Sí? Y a este vamos a ver qué impedancia de entrada, qué impedancia de salida, qué ganancia de tensión y qué ganancia de corriente tiene.
Bien, veamos el ZI. ¿Sí? El ZI acá, fíjense, no es tan evidente como en el de emisor común. El ZI va a ser, si yo recorro de acá, de izquierda a derecha, voy a tener RB, que está entre estos dos terminales, que es la entrada, ¿sí? En paralelo con todo lo que veo para acá. ¿Sí? Entonces, es RB en paralelo con la impedancia que veo para acá. ¿Qué impedancia veo desde acá para acá? Voy a ver HIE en serie con la impedancia que tengo entre estos dos puntos. ¿Sí? La impedancia que tengo entre estos dos puntos no es RE, porque acá tengo una fuente de corriente. Entonces, ¿cómo hago para saber qué impedancia tengo desde acá para acá? Lo que hicimos en la primera clase, tensión sobre corriente. ¿Sí? La tensión que tengo entre estos dos puntos es igual a la tensión que tengo en RE. Y la tensión que tengo en RE va a ser igual por ley de Ohm a RE por la corriente que circula por acá. La corriente que circula por RE va a ser igual a la corriente de base que viene por acá, más la corriente que viene por esta rama, que es HFE por I de base. Por lo tanto, la tensión que tengo en este punto es HFE por I de base más I de base multiplicado por RE y dividido por I de base, que sería la corriente que circula por acá. Es decir, resumiendo, nos queda que RB en paralelo con la impedancia que vemos para acá. La impedancia que vemos para acá, ¿sí? Era esta tensión sobre esta corriente. ¿Sí? Es decir, si ustedes hacen esa ecuación, van a llegar que la impedancia que se ve para acá es HI en serie con HFE por RE más RE, que sacando factor común RE, es RE por 1 más HFE. ¿Sí? Bien. Eso es la impedancia de salida. Ahora, ¿cuál es la impedancia? La impedancia de entrada. Y ahora vemos impedancia de salida. Acuérdense que la impedancia de salida era, la definición era haciendo cero la tensión la corriente o la corriente de entrada. Como acá tenemos una tensión, hacerla cero significa cortocircuitar. ¿Sí? Si cortocircuitamos la entrada, estamos cortocircuitando RB. Al estar esto en cortocircuito, este punto está puesto a masa. ¿Sí? Entonces, si calculamos la resistencia que veo de acá para acá, es esta tensión, ¿sí? Sobre esta corriente. Esta tensión, ¿sí? Va a ser igual, como este punto está masa, a la tensión que tengo en HIE. Esa tensión vale I de base por HIE. ¿Sí? Y la corriente por acá es la suma de I de base más I de base por HIB. Si hago ese cociente, me queda que Z0 es igual a HIE sobre 1 más HFE. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuánto vale la ganancia de tensión? La ganancia de tensión es la tensión que tengo en RE dividido en la tensión que tengo a la entrada, que en este caso sería de I. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la tensión de salida? La tensión de salida vale la tensión que tengo acá, que sería I de IB más 1 más HFE por I de base por RE. ¿Sí? Esa sería la tensión de salida. Y la tensión de entrada sería la tensión que tengo acá, que sería esta tensión
más esta tensión. Sería IB por HIE más la tensión en RE, que es 1 más HFE por I de base. Si hago ese cociente, nos queda que la ganancia de tensión es 1 más HFE por RE sobre 1 más HFE por RE más HIE. HFE era un número grande, multiplicado por RE, este número es mucho más grande que el HIE, donde el HIE, de vuelta, es la impedancia, la resistencia dinámica de un diodo, que era un valor chico. Entonces yo podría despreciar esto y simplificar esto, y la ganancia de tensión es prácticamente igual a 1. ¿Sí? Y la ganancia de corriente acá, si considero corriente de salida, que sería la corriente de colector, igual acá, que es I de base más HFE por I de base, ¿sí? Sobre la corriente de entrada, que de vuelta acá considero que la corriente de entrada, que pasa toda se viene toda la corriente por la base, ¿sí? La ganancia de corriente en ese caso va a ser 1 más HFE. ¿Sí? Entonces, acá analicemos un poco los resultados que nos dieron. Fíjense, el ZI, ¿sí?, es el paralelo de RB con esta resistencia HIE más RE por 1 más HFE. RB habíamos dicho que era un valor grande, que dependía de R1 y R2, que era la polarización, que estaban para la polarización. Y este HIE es chico, pero este término es grande, porque está multiplicado por la ganancia. Por lo tanto, esta impedancia es grande, a diferencia del anterior, del circuito anterior que vimos, que era prácticamente HIE, que era un valor bajo. Entonces acá la impedancia es alta. El Z0, fíjense acá, es HIE, que era la resistencia dinámica del diodo, dividida por la ganancia, prácticamente. O sea que este valor es muy chiquitito. La impedancia de salida es un valor muy chico. La ganancia de tensión es un valor chico, es prácticamente 1. Fíjense acá cómo podemos deducir que sin hacer ningún cálculo que la ganancia va a ser 1. Fíjense, la tensión que estoy tomando acá a la salida, que es la tensión que tengo en el emisor, ¿sí?, que es la tensión de salida, la tensión de entrada está por acá, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre esta tensión y esta tensión acá? Es el HIE del transistor, del diodo base emisor, de resistencia dinámica, que era prácticamente chica. Es decir, a simple vista, acá analizando esta tensión es prácticamente igual a esta. Y aparte, ¿sí?, fíjense que acá no tiene el signo menos, por lo tanto, esta configuración no invierte la tensión de entrada. Si acá tengo una senoidal, acá también voy a tener una senoidal y prácticamente del mismo valor que la entrada. Y la ganancia de corriente, fíjense acá, es prácticamente HFE, ¿sí?, que sería la I de emisor. La I de emisor es la suma de I de base más I de colector, ¿sí? Entonces, si entro con I de base, salgo con I de colector, la ganancia es prácticamente el HFE, o sea, la ganancia de corriente del transistor. ¿Está? Bien, sigamos. Veamos ahora lo que es el base común. Base común, ¿sí?, si yo a este mismo transistor lo conecto de esta forma, ¿sí?, fíjense, voy a tener ahora que la base es común a la entrada y es común a la salida. Pero ahora, si nosotros planteamos las ecuaciones de los parámetros híbridos, nos están cambiando las tensiones y las corrientes. Fíjense,
La tensión de entrada, que antes era la tensión base-emisor, va a ser la misma, nada más que la estoy tomando al revés. Es la tensión emisor-base. ¿Sí? La corriente de entrada, que antes era I de base, ahora es I de emisor. El HI, que antes era HIE, ahora es HIB. La B ahora es de base común. Antes era de emisor común. El HRB, que era la fuente que venimos despreciando, el HRB multiplicado por la tensión, que antes era colector emisor, ahora es de salida, es colector base. ¿Sí? Y la tensión de colector sigue siendo la misma que en el caso anterior. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos el modelo de cuadripolo, que la forma del modelo va a ser exactamente la misma, lo único que nos van a cambiar son los valores de los parámetros. ¿Sí? Entonces, veamos cómo calculamos esos parámetros. Fíjense acá, el HIB es, hacemos 0, ¿se acuerdan? La tensión colector base, entonces va a ser la tensión emisor base sobre la corriente de emisor. Acá los signos, hay que tener en cuenta los signos, ¿sí? Bien, una cosa que no aclaré antes es este delta que aparece acá, cuando lo pongo esto, porque en realidad estas ecuaciones son ecuaciones diferenciales, ¿sí? Considerando que estamos trabajando en el entorno del punto de polarización. ¿Sí? Es una aclaración matemática, pero lo que quiere decir que estamos trabajando con señales muy pequeñas, alrededor del punto Q. Bien, entonces, en esta ecuación tenemos que la corriente de emisor es igual, la corriente de emisor, ¿sí? Es igual a la suma de la corriente de base más la de colector, que era HFE por I de base. ¿Sí? O sea, HFE por I de base es la de colector, más I de base me da la corriente de emisor. ¿Sí? Y fíjense que la tensión base-emisor o emisor-base sobre la corriente de base no era otra cosa que el HIE. Por lo tanto, el HIB, que es la impedancia de entrada en base común, es el HIE dividido en 1 más, en HFE más 1. Es decir, en mucho, este HIB es mucho más chico que el HIE. ¿Cuánto es ese mucho? Es 1 sobre el HFE. Es HIE sobre HFE más 1. El HRB también, como en el caso anterior, es un valor muy chiquitito y también lo vamos a despreciar. El H0 acá, que es la variación de la I de colector en función de la de colector base, fíjense que esto es mucho más chico, ¿sí?, que en el de emisor común. ¿Sí? Si ustedes lo ven, fíjense, el H0 es la admitancia de esta juntura que está polarizada en inversa. ¿Sí? Y es del orden de 1 microsiemens, o sea, como impedancia es muy alta, entonces acá sí directamente, en casi todos los casos se la desprecia si usamos este modelo, porque la admitancia es muy chica y la impedancia es muy grande. ¿Sí? Y lo que nos falta es el HFB, fíjense que es la ganancia de corriente en base común. Y la ganancia de corriente en esta configuración va a ser corriente de entrada sobre corriente de salida. Y fíjense que la I de colector es prácticamente igual a la I de emisor, que acá, según como dibujamos acá, I de emisor en realidad va para el otro lado, si es NPN, por eso el signo que aparece acá. Entonces nos queda que I de colector, que es beta veces, HFE veces la I de base, dividido en la corriente de emisor, que es 1 más HFE por I de base. Y esto no es otra cosa que
el alfa del transistor, ¿sí? Que nos da aproximadamente igual a 1. A menos 1 porque, por cómo están definidos. ¿Sí? Bien, entonces, para hacer una comparación de las tres configuraciones que vimos, emisor común, base común y colector común, teníamos que en emisor común la impedancia de entrada era baja, que era el HIE. En base común, ¿sí? La impedancia de entrada era HIB, que era baja también, en realidad más baja que la de emisor común, también es baja, y la de colector común, ¿sí? Era el paralelo de RB con HIE más RE por HFE, era un valor alto. El Z0 en un emisor común, ¿sí? Era 1 sobre H0E, acuérdense que el H0E era un valor chiquito, por lo tanto la impedancia de salida de un emisor común es alta. En un base común era 1 sobre el H0B, que el H0B era más chico que el H0E, por lo tanto la impedancia de salida es alta. Y en un colector común, la impedancia de salida era HIE sobre 1 más HFE, que era un valor bajo. ¿Sí? Era el HIE, que era la resistencia dinámica dividida por la ganancia de corriente del transistor. La ganancia de tensión en un emisor común era HFE por RC sobre HIE. Esto es un valor, como dijimos, un valor alto. En un base común, la ganancia de tensión era aproximadamente HFE por RL sobre HIB. HI era un valor muy chiquitito, HF era igual a 1, y RL un valor de 1K, por ejemplo, si hacemos este cociente, da un valor alto de la ganancia de tensión. Y la ganancia de tensión en un colector común es baja, era prácticamente igual a 1. Y la ganancia de corriente en un emisor común era HFE, era alta, en un base común era aproximadamente igual a 1, es baja, y en un colector común, 1 más HFE es un valor alto. ¿Sí? Y estas son las características que tiene cada una de estas configuraciones. Entonces, si yo quiero utilizarlas a estas configuraciones como amplificador de tensión, amplificador de corriente, amplificador, tendría que ver, comparándolas con las características de un amplificador de corriente o de tensión ideal, si estas características son adecuadas o no para lo que yo quiero hacer. ¿Está? Bien. Y veamos este otro ejemplo. ¿Sí? Fíjense, este circuito, ¿sí? No es ni emisor común, ni base común, ni colector común. Ninguno de los tres terminales del transistor es común a la entrada y a la salida. Es decir, este circuito no es ninguno de los tres casos anteriores. Pero por supuesto vamos a resolverlo de la misma forma. ¿Sí? Teníamos que el modelo de parámetro híbrido del transistor, y ahora armemos el modelo, el circuito equivalente acá. Fíjense, acá el estar afuera de RC voy a considerar que RC es la carga del circuito. ¿Sí? Entonces, si analizamos, empezamos por acá, esto es un cortocircuito, R1 con R2, que están puesta masa por BCC, conforman RB, el paralelo de las dos, y tengo de RB con respecto a masa. ¿Sí? Si sigo por acá, ¿sí? Vamos viendo acá, tengo RB.
si sigo por acá, entre base y emisor, tengo H y E. Entre base y emisor, tengo H y E. ¿Sí? Ahora, de emisor a masa, ¿sí? Tengo RE. ¿Sí? De colector a emisor, ¿sí? En el modelo tengo HFE por I de base. ¿Sí? Vamos a despreciar H0 para no complicarlo al circuito. ¿Sí? HFE por I de base. Y de colector a masa, ¿sí? Esto está masa por la fuente, ¿sí? Tengo RC. Entonces, el modelo de este circuito, el modelo de parámetros híbridos, me queda de esta forma. Ahora yo lo puedo redibujar para verlo un poco mejor. Y fíjense, este circuito es equivalente a este que tengo acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice acá? Fíjense, lo único que fue dividir o partir esta fuente. Si yo miro en este punto, la corriente que entra en este punto es HFE por I de base, que es lo mismo que entraría acá al punto, HFE por I de base. Lo que veo de acá para allá es la fuente de corriente, ¿sí? Por lo tanto, esto es equivalente a esto. Y si me voy al otro punto, lo mismo, lo que veo de acá es un generador de corriente, ¿sí? Donde la corriente acá sale y que es HFE por I de base. Es decir que tengo este circuito equivalente a este. Entonces ahora vamos a calcular la impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de tensión y ganancia de corriente. Bueno, la impedancia de entrada acá, ¿sí? Que ya apareció acá, ¿sí? Fíjense, si yo hago la impedancia de entrada, que es lo que veo para allá, esto ya lo hicimos, es RB en paralelo con lo que veo para acá, ¿sí? Lo que veo para acá es la tensión que tengo acá sobre la corriente I de base, ¿sí? La tensión que tengo acá es HIE por I de base más la tensión que tengo acá, que es 1 más HFE por I de base por RE. Entonces, si hago esa ecuación, me da que la impedancia de entrada es el paralelo de RB con HIE más RE por 1 más HFE. La impedancia de salida, que es el Z0 que veo de acá para acá, que estaría acá, o sea, lo que ve la carga, que sería RC, ¿sí? En este caso sería el 1 sobre H0. Estoy en emisor común. El modelo de emisor común. ¿Sí? La ganancia de tensión. La ganancia de tensión sería la ganancia que tengo acá, ¿sí? Sobre, la tensión que tengo acá sobre la tensión que tengo acá. La tensión que tengo acá es menos HFE por I de base por RC, y la tensión que tengo acá es la tensión en HIE y B por HIE más la que tengo en RE, que es 1 más HFE por I de base por RE. Es decir, esto que tengo acá a la izquierda, ya vemos la ganancia de corriente, esto que tengo acá a la izquierda. ¿Sí? Simplifico la I de base y me queda que HFE por RC sobre RE por 1 más HFE. Acá, lo que aparece acá, fíjense, desprecié HIE con respecto a RE por 1 más HFE. Si ahora desprecio el 1 y simplifico estas dos, me queda que la ganancia es aproximadamente igual a RC sobre RE. Entonces, fíjense que la ganancia de tensión en esta configuración directamente es RC sobre RE. Si RC es igual a RE, la ganancia es 1, menos 1, o sea, invierte, por el C estoy saliendo por colector. Y si esta RC es 10 veces mayor que esta RE, ¿sí? La ganancia es de 10
Bien, y la ganancia de corriente, que es lo que me salté recién, ¿sí? Directamente de vuelta, si considero que la corriente de base, la corriente de entrada es la corriente de base, o sea, supongo que esto va por acá, ¿sí? La ganancia de salida, la corriente de salida, que es HFE por I de base, sobre la corriente de base, me da que la ganancia teórica máxima es HFE. ¿Por qué teórica? Porque si esto no lo puedo despreciar, acá tendría que tener en cuenta el valor de RL. ¿Sí? Entonces, de esta forma, calculo, de vuelta, tengo el cuadripolo, impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de tensión, ganancia de corriente. Bien. Y acá, este ejemplo se lo dejo planteado para que lo resuelvan ustedes. ¿Sí? Fíjense, tengo dos etapas en cascada, ¿sí? Un emisor común y un seguidor de emisor, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es calcular impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de tensión y ganancia de corriente. ¿Cómo lo van a resolver a esto? Vayan por partes. Fíjense que este capacitor separa o aísla, si quieren verlo así, los niveles de continua, ¿sí? O sea, la polarización de este circuito no interfiere en la polarización de este, ni este en la de este, porque el capacitor está filtrando la continua. O sea, la continua circula por acá y circula por acá. Lo que sí están acoplados en alterna, o sea que para la alterna este capacitor va a ser un cortocircuito. Entonces la forma de resolverlo es hacer el modelo de esto, que es un emisor común, y a continuación la carga que veíamos en el RL de este ya no va a ser el RL, sino que va a ser el modelo de parámetro híbrido de esta etapa. Entonces, teniendo el circuito completo, calculan qué impedancia vende acá, qué impedancia vende acá, qué ganancia de tensión tiene esta tensión sobre esta tensión y qué ganancia de corriente tengo en esta corriente con respecto a esta corriente. ¿Sí? Intenten resolverlo y cualquier cosa consulta. Bien. Entonces ahora vamos a ver otro tipo de amplificadores que son los amplificadores diferenciales. Un amplificador diferencial, a diferencia de los que venimos viendo, ¿sí? Va a tener dos entradas y una salida, todas referidas a masa, ¿sí? Entonces, el amplificador diferencial lo que va a hacer es amplificar la diferencia de las dos señales de entrada. O sea, esta señal de entrada, BA con respecto a masa, y esta señal de entrada, B con respecto a masa, me va a dar una señal diferencia, BA sub B menos B sub B, que van a estar entre estas dos entradas, y es la que se va a amplificar a la salida. Bien, ahora, ¿por qué la utilización? ¿Por qué un amplificador diferencial? ¿Cuál es la utilidad real de un amplificador diferencial? Veamos un pequeño ejemplo a ver si me puedo hacer entender. ¿Sí? Supongamos una señal biológica, por ejemplo, el electrocardiograma. Ustedes saben que el electrocardiograma tiene tres derivaciones, ¿sí? Y consideremos de esas tres la derivación 1, que creo que es la que está entre brazo derecho y brazo izquierdo. Esa derivación no es otra cosa que la proyección de la actividad eléctrica del corazón en esos ejes, entre los dos hombros, ¿sí? Entonces, si yo quiero amplificar esa tensión, ¿sí? Que es del orden de los milivoltios, supónganse, quiero llevarla al orden de los voltios, le tengo que poner un amplificador. Si yo agarro un amplificador como lo que veníamos viendo, sea un cuadripolo con entrada y masa, y tomo la tensión entre los dos hombros y voy con esa tensión de entrada al amplificador,
¿Qué es lo que tengo en la entrada en realidad? Tengo la tensión del corazón, la de ESG, pero también voy a tener las tensiones musculares o todas las otras tensiones biológicas que se generan en los hombros, ¿sí? Por lo tanto, el amplificador me va a amplificar mi señal de ESG más todas esas señales que para mí van a hacer ruido. Pero, por ejemplo, una señal miográfica, ¿sí? Puede ser de mucha mayor amplitud que la señal de ESG. Por lo tanto, a la salida, como las dos se amplifican, van a aparecer, por supuesto, amplificadas, y voy a tener la señal que yo quiero ver con una señal mezclada con una señal más grande que me molesta, ¿sí? O sea que en resultado no voy a ver nada. Entonces, ahora fíjense, ¿qué pasa si en vez de tomar la tensión entre los dos hombros directamente, tomo un tercer electrodo y lo pongo a la altura, por ejemplo, esta señal que tengo acá, esta masa, la pongo a la altura del estómago, ¿sí? Entonces, la tensión B sub A sería, por ejemplo, del hombro derecho hacia el estómago, y la B sub B sería del hombro izquierdo hacia el estómago. Entonces, la diferencia de las dos, BA menos B sub B, ¿sí? Me va a dar la señal de entre los dos hombros, ¿sí? Entonces, esa señal es la que amplifico, la diferencia de esas dos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo considero que el ruido que hablé recién, que serían todas las otras señales biológicas, entran en el mismo valor por acá y por acá, ¿sí? Si este amplificador me amplifica la diferencia de las dos, si por acá entra una señal igual a la que entra por acá, la diferencia de esas señales es igual a 0. Por lo tanto, este amplificador a la salida no amplificaría esas señales. Y sí amplificaría la dirección, la tensión que tengo entre los dos hombros, que sería la señal de ESG, ¿sí? Entonces, esa es la función particular de un amplificador diferencial. Entonces, veamos un poquito las definiciones de un amplificador diferencial. Tenemos que en un amplificador diferencial ideal, la salida es proporcional a la diferencia de las dos entradas, ¿sí? Esa tensión de entrada se llama tensión de entrada en modo diferencial, que es la diferencia entre la tensión de A, de B sub A con respecto a masa y B sub B con respecto a masa, ¿sí? Tenemos esa B sub B. Vamos a definir también una tensión de entrada en modo común, ¿sí? Entrada en modo común, como su nombre lo indica, quiere decir que esta tensión es común a la entrada por A y a la entrada por B, o sea, es la misma. Y se define como la sumatoria de BA más BB sobre 2. ¿Sí? Eso en un amplificador ideal. En un amplificador real, ¿sí? En realidad, no toda la señal de modo común, ¿sí? Se va a eliminar. Va a aparecer una cierta componente de ese modo común a la salida. Entonces la salida va a ser en forma genérica proporcional a la tensión diferencial y va a ser proporcional a la tensión de modo común. Es decir, voy a tener una tensión diferencial por una ganancia diferencial, una tensión en modo común por una ganancia en modo común. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería tener esto. Para que esto ocurra, ¿qué tiene que pasar en esta ecuación? Que esta ganancia de modo común tienda a 0. Si la ganancia en modo común es igual a 0, yo estoy en un amplificador diferencial ideal y solamente amplifica la diferencia de las entradas, ¿sí? Pero como todos los amplificadores son reales, entonces, ¿cómo puedo calificar cuán buen
amplificador diferencial es? Para eso se define un parámetro que se llama relación de rechazo de modo común, que es el cociente entre la ganancia diferencial y la ganancia en modo común. Este valor, como verán, tiene que ser un valor alto. Idealmente, este valor es infinito si es que la ganancia en modo común es igual a 0. ¿Sí? Entonces, cuanto más grande es esta relación, me está diciendo que el amplificador diferencial que estoy haciendo, implementando o comprando es de mejor calidad. ¿Sí? Para que tengan una idea, un amplificador diferencial integrado que se consigue en el mercado tienen una relación de rechazo de 80 dB, se mide en dB, en decibeles, acuérdense en 20 por el logaritmo de la relación, es de 80 para arriba, ¿sí? Uno de menos de 80 dB no es muy bueno. ¿Está? Bueno, veamos ahora cómo implementamos un amplificador diferencial, por ejemplo, con transistores. ¿Sí? Tenemos esta configuración donde vamos a tener en cuenta lo siguiente, que RB, ¿sí? Que las resistencias, tanto RB y las RC, son exactamente iguales y los transistores son exactamente iguales los dos, ¿sí? Todas sus características, sobre todo el HFE, o sea, la ganancia. Entonces, tenemos una entrada B1, una entrada B2, ¿sí? La entrada diferencial la definimos como la diferencia de las dos, la de modo común, la semisuma de las dos, y eso, si yo despejo de acá la tensión B1 en función de BD y BC, y B2 en función de BD y BC, voy a tener esta ecuación, ¿sí? Que B1 es la tensión de modo común menos la tensión diferencial sobre 2, y B2 es la tensión de modo común más la tensión diferencial sobre 2. ¿Sí? Bueno, ahora veamos cómo trabaja esto, ¿sí? Y para entenderlo un poco más sencillo, vamos a aplicar superposición. Vamos a ver primero qué pasa si la tensión esta BD, que sería la diferencia de estas dos, es una señal puramente en modo común. ¿Qué pasa y qué pasa cuando es puramente en modo diferencial? Es decir, si BD es igual a 0, es decir, estoy considerando esto igual a 0, estoy considerando que solamente tengo tensión en modo común. Es decir, que B1 va a ser igual a B2 y va a ser igual a BC. ¿Sí? Esta tensión es igual a esta tensión. Si estas dos tensiones son iguales, ¿sí? ¿Qué va a pasar también? La corriente de base acá va a ser igual a la corriente de base acá. No se olviden que estamos trabajando en alterna, ¿sí? Esto está polarizado. Y estamos trabajando sobre el punto de polarización. Entonces, sigamos acá. Si estas dos corrientes de base son iguales, IE1 va a ser igual a IE2, ¿sí? Por lo tanto, si estas dos son iguales, ¿sí? La corriente por acá va a ser la suma de las dos. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, este punto, la tensión de este punto, obviamente es la misma de los dos transistores, es la tensión de emisor, y la tensión de colector acá del transistor 1 va a ser igual a la tensión de colector del transistor 2. Cuando yo digo tensión de colector, ¿sí? Todas las tensiones están referidas a masa, ¿sí? Entonces, la tensión de colector 1 es igual, por lo que tengo acá, a B01, y la tensión de colector 2 es igual a B02. B01 con respecto a masa y B02 con respecto a masa. Si estas dos tensiones son iguales, quiere decir que la diferencia, si yo tomo la tensión entre B01 y B02, es decir, si pongo acá un voltímetro, al ser estas dos iguales, esa tensión es igual a 0.
¿sí? Es decir, que si yo estoy entrando con señales en modo común, o sea, la misma señal por acá que por acá, la tensión que obtengo entre estos dos puntos es igual a 0. O sea que la tensión de modo común no estaría apareciendo. Ahora veamos qué pasa con la tensión de modo diferencial. Si BC es igual a 0 acá, nos queda que B1 es igual a menos B2 y es igual a BD sobre 2. ¿Sí? Entonces ahora, si esto es igual a menos esto, la corriente de base acá va en este sentido y en este va en este otro sentido. ¿Sí? Es decir, la corriente de emisor iría en este sentido y acá iría en el mismo sentido. Por lo tanto, como las dos son iguales, significa que por acá no circula corriente. ¿Sí? Toda la corriente que viene por acá sigue por acá. Por lo tanto, por acá no circula corriente y lo que sería este punto está puesto a masa, desde el punto del alterno. ¿Sí? Si la corriente de emisor va en un sentido y en el otro transistor va en el otro sentido, quiere decir que esta tensión ya no es la misma que esta. Entonces, la tensión que mido entre estas dos está relacionada con la diferencia de estas dos entradas. Entonces vemos acá que si tengo una señal en modo común, esa señal en modo común no aparece a la salida, y sí aparecería la señal en modo diferencial. ¿Sí? Pero fíjense, si nosotros volvemos a nuestro esquemita original, teníamos que la tensión de salida acá, para hacer comparándolo con esto, estaba puesta entre B0 y masa. Y nosotros estamos considerando que la salida acá la tomamos entre B0 y B1, no con respecto a masa. O sea, si tomamos la tensión de salida acá, este amplificador diferencial es ideal, porque la tensión en modo común no aparece a la salida, va a ser siempre 0. ¿Sí? Pero para respetar esta configuración, tendríamos que tomar la salida no entre estos dos puntos, sino entre este punto y masa o este punto y masa. Cualquiera de los dos, porque los dos son iguales. ¿Sí? Entonces, ahora hagamos un análisis y veamos qué es lo que pasa si salimos por acá o si salimos por acá. O sea, tenemos una única salida, pero con respecto a masa. ¿Qué es lo que tendríamos acá? ¿Sí? Vamos a hacer de este, ¿sí? Vamos a tomar la salida por una de estas dos. Para hacer eso, previamente tendríamos que hacer el parámetro híbrido, reemplazar estos dos transistores por sus parámetros híbridos. ¿Sí? Es decir, vamos a hacerlo. Ya está hecho ahí, pero se los explico cómo sería. Fíjense, si ustedes se fijan, esto es exactamente lo mismo que esto. Esto es el modelo del primer transistor, del transistor T1, y este es el modelo del transistor T2. Y RE, fíjense, es común a las dos. Entonces, si empezamos a recorrerlo por acá, tenemos B1, tenemos RB, y acuérdense que entre base y emisor teníamos el HIE, que sería el HIE del transistor 1. ¿Sí? Del emisor a masa tenemos el RE, de emisor a masa, este sería el emisor, a masa tenemos RE. Bien, entre colector y el emisor, si este es el emisor, si este es el emisor y este es el colector, tenemos HFE por IB1. Acuérdense del modelo. Y a la salida tenemos entre B01 y masa a través de BCC, tenemos RC.
y tenemos B01 acá. ¿Sí? Si recorremos por el otro lado, de vuelta vamos a tener lo mismo. B2, RB, HIE, IRE, HIE, IRE a masa. Y de acá para acá tenemos HFE por I de base entre emisor y colector 2, y colector 2 a masa RC. ¿Sí? Y tenemos B02 acá. Ahora, simplificando como hicimos en las transparencias anteriores, divido esto acá y divido esto acá y lo puedo redibujar de esta forma. ¿Sí? Entonces, el modelo de parámetro híbrido de este amplificador diferencial es esto que tengo acá. Entonces ahora veamos lo que decíamos recién, cuánto vale la salida. Tomemos una de las dos salidas, vamos a tomar B01, ¿sí? Con respecto a las entradas B1 y B2. ¿Sí? Entonces, supongamos, teníamos que B1 y B2 era igual a esto, escribíamos B1 y B2 en función de la tensión diferencial y la de modo común, ¿sí? Y supongamos ahora que BD es igual a 0, ¿sí? O sea que estamos únicamente en modo común, haciendo superposición, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si BD es igual a 0, nos queda que B1 es igual a B2. Y vamos a llamarle BC de tensión en modo común. Entonces, si B1 es igual a B2, que es igual a BC, por lo tanto, habíamos dicho que IB1 es igual a IB2. ¿Sí? Entonces, la ganancia de tensión en modo común va a ser B01, ¿sí? Sobre B1, que sería esta tensión sobre BC, que es la tensión de modo común. Entonces, veamos, ¿cuánto vale B0 acá? B0, fíjense, es menos, ¿sí? Esto está abierto acá, es HFE por I de base 1 por RC. Esa es la tensión B0. Y la tensión BC o B1 es la tensión que tengo acá. ¿Cuánto vale esa tensión? Recorramos la malla. Vale IB1 por RB más HIE, que sería la tensión que tengo acá, más la tensión que tengo acá. Que la tensión que tengo acá es la misma tensión que tengo acá y es la misma tensión que tengo en RE. ¿Sí? Entonces, la tensión en RE vale la corriente por RE por RE. ¿Sí? ¿Y qué corriente tengo en RE? Tengo esta corriente, más esta corriente, más esta corriente, más esta corriente, que es el nodo este que tengo acá. ¿Sí? Acuérdense que las corrientes son iguales. ¿Sí? Entonces, la tensión acá es igual a HFE por I de base 1, más I de base 1, más HFE por IB2, más IB2. Si esas son iguales, ¿sí? Yo puedo poner que, eso lo revisan después, que B0 era la tensión acá, que era HFE por RC, y la tensión acá era la caída en RB, más la caída en HIE, más la caída en RE, que es todo esto. ¿Sí? Entonces esa sería la ganancia en modo común. Ahora, consideremos la ganancia en modo diferencial, o sea, hacemos 0 la tensión BC, la de modo común. Si BC es igual a 0, nos queda que B1 es igual a menos B2. ¿Sí? Y es igual a menos BD sobre 2. Entonces, IB1 va a ser igual a menos IB2. Si IB1 es igual a menos IB2, significaba que esta corriente se iba por acá. Por acá no circulaba corriente. Por lo tanto, esta tensión es igual a 0. Es decir, que este punto está puesto a masa.
Entonces ahora la ganancia de tensión, ¿sí?, va a ser igual a la tensión de salida en B0, que era HFE por I de base por RC, sobre la tensión que tengo acá, que es RB más HIE por I de base. Y este 2 que aparece acá es este 2 de BD sobre 2. En realidad acá no es BD, sino es BD sobre 2. Si hacen las ecuaciones, ténganlo en cuenta y tienen que llegar a este resultado. Bien, entonces ahora la ganancia, estábamos haciendo superposición, si unimos todo, la tensión de salida va a ser la tensión debida al modo común y debida al modo diferencial. Entonces nos va a quedar que B0 es igual a la ganancia en modo común por la tensión de modo común más la ganancia en modo diferencial por la tensión en modo diferencial. Es decir, esta es la ganancia en modo diferencial y esta es la ganancia en modo común. Entonces, habíamos dicho recién que habíamos definido la relación de rechazo en modo común como el cociente de estas dos, de AD sobre A sub C. Si hacemos ese cociente, reemplazamos en las ecuaciones de AD por esto y AC por esto, ¿sí?, vamos a tener lo siguiente, que trabajándola un poco, ¿sí?, matemáticamente, llegamos a que la relación de rechazo de modo común es igual a aproximadamente a ICQ por RE, ¿sí?, sobre BT. BT, acuérdense, era una constante, 25 milivoltios, ¿sí? Y dijimos que la relación de rechazo en modo común, lo conveniente sería que fuese un valor grande. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea más grande? O aumentamos ICQ o aumentamos el valor de RE en nuestro circuito. ¿Eso qué significa? Que si aumento cualquiera de las dos que yo aumente, la disipación de potencia va a ser mucho más grande, ¿sí? O sea que el rendimiento de ese circuito se viene un poco abajo. Sobre todo si a ese circuito lo quiero integrar en un circuito integrado, ¿sí?, estas resistencias integradas, para que sean más grandes, ocupan mucho lugar. Entonces, para lograr una relación de rechazo en modo común alta, voy a tener que hacer una resistencia alta y por lo tanto va a ser un circuito integrado grande. Y si le aumento la corriente, la otra, ¿qué va a pasar? Va a disipar más potencia y por lo tanto también voy a caer en que tiene que ser un integrado grande. Entonces, esto evidentemente no es práctico y la solución es reemplazar la resistencia RE por un transistor, que esto cumpliría la función de una fuente de corriente, ¿sí? Esa fuente de corriente tendría el valor de la corriente, estaría dado, fíjense si hacemos la malla por acá, ¿sí?, la tensión BE, esto es de continua, menos la tensión B sub BB, menos los 0,7 dividido en este valor de R'E, que no necesariamente tiene que ser un valor grande, ¿sí? Y eso sería en cuanto a mejorar la corriente, ¿sí? Y la resistencia acá, RE, fíjense, la resistencia que vería desde este punto para abajo, es el H0, el 1 sobre H0, que es un valor ya del transistor, como vimos, es un valor grande. Por lo tanto, cuando se integra un amplificador diferencial, ¿sí?, en vez de poner una resistencia RE acá, tiene un transistor. Bien, con esto damos por finalizada la clase.